El ingeniero Julio Curoigua dice que las autoridades de la Tarjea deben tomar las previsiones en caso ocurra un gran sismo y la capital no quede desabastecida de agua. Otra importante voz que hay que escuchar. A sus más de 85 años, don Eduardo Moll sigue siendo un activísimo personaje de las artes plásticas de nuestro país. Publica libros, dirige su galería y una muestra suya se puede ver en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, y hasta emprende tareas aparentemente imposibles como enseñar a pintar a invidentes. Veamos. ¿Dónde nació, señor Moll? Nacido en Leipzig, Alemania, el 27 de octubre del año 29. Me decía que era una familia de artistas la suya. Bueno, mi mamá fue pintora, mi papá fue economista y como tal, como contratado por la Facultad de Ciencias Económicas de San Marcos, llegó al Perú en el año 36. Me decía que su abuela también y su bisabuela también eran También era pintora, y en esa época más bien las pintoras no tenían donde exhibir sus obras, entonces decoraban platos y vajilla, y también hacían algunas obras por su cuenta. ¿Dónde estudió aquí en Lima? En el Colegio San Andrés, o anglo-peruano, anteriormente llamado, en la cuadra 1 de Petituar. Después estudié en San Marcos. Tengo dos títulos profesionales, el de químico industrial y el de periodista profesional. ¿Cómo llegó a la pintura? Viendo a mi mamá pintar y luego no pudiendo avanzar con la música como yo hubiera querido, y estuve en el Conservatorio de Música acá con Chávez Aguilar y otros profesores, entonces me decidí por la pintura. Tomé clases con Adolfo Winternitz en la Universidad Católica, después fui donde Juan Manuel Ugarte Lespuro, un corto tiempo en Bellas Artes, y con Horacio March, un argentino que enseñaba en el Instituto Cultural Peruano Argentino del Girón Camaná. Cuéntame de usted, de su pintura, de cómo pintaba en esas primeras épocas, en sus comienzos. En los primeros 3 años, figurativo. Luego yo me fui a Alemania, estudié pintura, grabado y crítica de arte en la universidad. Y el grabado en la Escuela de Bellas Artes de Múnich, donde aprendí las técnicas de grabado en metal, agua fuerte, agua tinta, punta seca, técnicas que luego yo traje aquí y los introduje. Para vivir, bueno, en el medio artístico, yo sentía mucho estar lejos del Perú, porque soy peruano por nacionalización. Ya no se acostumbraba en Alemania y extrañaba mucho el Perú. Exacto. Entonces volví en el año 73. Pero te voy a decir que el primer viaje a Alemania, que fue en el 54 y 55, terminó con un pequeño atraco que tuve lamentablemente, que me mandó 4 semanas al hospital de la ciudad universitaria, y ahí ¿Lo asaltaron? Me asaltaron, robaron un par de cosas, pero más que un asalto, es un asalto psicológico. Cuando usted no tiene familia, ni idioma, ni amigos en un lugar, estaba un poco perdido. Y ahí pensé, ¿qué puedo hacer en Lima para castigar a los delincuentes? Enseñarles a pintar. Y así es como el 15 de enero del año 56 fundé la primera escuela de artes plásticas de la penitenciaría que había en Sudamérica, para reeducar al preso a través del arte.
En el 63 me fui a Maranga y enseñé a los menores en esa época de 21 años. En Maranguita enseñé lo mismo, dibujo, pintura, pero hace un año he fundado el Taller Experimental de Arte en la Unión Nacional de Ciegos del Perú. Señor Moll, usted dice que con la pintura no era fácil poder completar la quincena. Sin embargo, se buscaban otras actividades como esta, que dan una gran gratificación emotiva, emocional, simbólica, pero tampoco servía para llenar la quincena. No, yo enseño en los penales o en el centro de invidentes, totalmente gratuito. Por eso le digo. El material les llevo, pero siempre hay de alguna manera, alguna forma. Hace 36 años en la Avenida Larco 1150, la Galería de Arte Moll, dedicada especialmente a los maestros de la plástica nacional, fallecidos como Tilsa, Teodoro Núñez Urreta, Bacaflor, Chabogal, Julia Codecido, y vivos como Cislo, Gerardo Chávez, Leoncio Villanueva, Venancio Schinki, Carlos Revilla y otros. Háblenos de su trabajo, de las diferentes etapas que ha tenido su trabajo. Bueno, mi trabajo ha tenido varias etapas, porque he sido un artista que encuentra una sola fórmula y la sigue el resto de su vida, sino que he experimentado el pop art, he experimentado la pintura abstracta geométrica en forma de las banderas, he experimentado con la pintura abstracta virulenta, libre completamente. Hace unos 60 años trabajo dentro de la figura, dentro de la no figuración. También hay una etapa importante de editor, ¿no? Como editor he trabajado 9 libros sobre la vida y obra de artistas importantes como Víctor Magueda, Julia Codecido, Enrique Camino Brent, Luis Palau Berazaín, Carlos Revilla y así sucesivamente. ¿Cómo ha cambiado la pintura a los tiempos en que usted se inicia como pintor? Que hablamos de los años 50, esta parte, han habido muchas novedades en cuanto a los ismos. Este es el siglo XX de la mayor cantidad de ismos y de estilos que ha habido en la historia de las artes plásticas. El expresionismo nació en 1905, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo y así por el estilo. Luego apareció la gran figura, la figura de Tilsa Tsuchiya. ¿Qué tan importante es Tilsa Tsuchiya para la historia de la plástica peruana? Es para mi modo de ver la mejor artista en la segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo se ve en su recorrido a esta altura de su trabajo? Veo de que si bien he vuelto a retomar, por eso se llama Remembranzas, la exposición, he vuelto a retomar temas de antaño, el pop art un poco y la geometría abstracta. En esa vertiente encuentro muchas posibilidades futuras para ampliar y desarrollar el tema del lenguaje plástico en el que estoy hoy día. ¿Existe la inspiración? Más que la inspiración existe la motivación.
Eso de la inspiración, en que veo una chica bonita y estoy inspiradísimo y tengo que pintarla, eso ya pasó algo de moda. Es un romanticismo del siglo XVIII y XIX. Hoy día es la motivación. El mundo que nos rodea ha cambiado tanto en lo científico, en lo físico, el tránsito, los gigantescos edificios que nos rodean. Eso incide consciente o inconscientemente en la mente de cualquier persona, y mucho más en un artista que es algo más sensible que una persona común y corriente que va a su oficina a trabajar. ¿Se siente usted ya más peruano que alemán? Yo estoy acá 76 años de los 85 que tengo. O sea, yo soy peruano nacionalizado, me he criado acá en el colegio, en la universidad, en Bellas Artes. He hecho lo poco que he logrado aquí en este país, se lo debo íntegramente al Perú, íntegramente. Alemania no me ha dado ni ayuda económica, ni una beca, nada por el estilo. Y creo que tampoco no se lo he pedido nunca. Finalmente, ¿algún mensaje para los artistas que vienen detrás de ustedes? Los más jóvenes, por supuesto. Sí, los más jóvenes. Lo único que les puedo realmente decir es que trabajen y más trabajen. Y trabajen con gusto, con la convicción de que van a decir algo a través del lenguaje estético plástico, que esto no es una profesión así nomás secamente, es un trabajo que se hace por convicción, donde no se espera nada y se tiene que dar todo. Y si por ahí alguien tiene la suerte de ser aceptado por el gran público, buena por él. Pero un artista total es una persona dedicada a los valores estéticos y a los valores intelectuales. Gracias, muchas gracias. Don Eduardo Moll es una verdadera caja de sorpresas. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con el lenguaje no verbal. Desde que el hombre apareció como tal sobre la faz del planeta, necesitó del lenguaje para comunicarse con sus semejantes, y ese lenguaje fue el de los gestos, es decir, el lenguaje no verbal. Todo el tiempo, en cada segundo, en cada instante, a cualquier hora del día, nuestro cuerpo habla y no se detiene. Hacemos gestos, muecas, sonreímos, movemos los ojos y realizamos ademanes, en la mayoría de los casos, sin darnos cuenta. Los 365 días del año, nuestro cuerpo se comunica por sí solo. ¿Sabes cuántos gestos hacemos al día? Más de 100 o 150 gestos al día. O tal vez hasta más. Bueno, los gestos que hacemos al día son millones. Tenemos entre los gestos pues amargados, felices, los gestos pues que te dan alegría, que te dan pasión, que enamoran. Porque son miles, porque al reír, al hablar, hasta soñamos y tenemos un montón de gestos. Cada cultura tiene lo que se llama emblemas. Por ejemplo, yo te digo,
Tú empleas en general 350 palabras distintas por día, nada más. Es bajísimo el nivel de empleo que hacemos. 350 distintas, empleamos muchas más palabras, miles, pero solamente 350 distintas. Una ballena emplea 3.500 sonidos diferentes por día, ¿no? Entonces, lo que pasa es que suplantamos. Por ejemplo, hace frío, hace calor, ¿no? No te digo hace frío, hago así nomás, ¿no? O, no, hace calor. Y, ¿tienes hambre? No te digo tengo hambre. Es decir, eso se llaman emblemas. Vamos permanentemente sustituyendo las palabras con gestos. Permanentemente lo hacemos. Y es que desde los albores de la humanidad, los primeros antepasados del hombre, los homínidos, no solo se comunicaban por medio de sonidos extraños, sino de su cuerpo. Más o menos 7.200.000 años, según los últimos descubrimientos, bajamos a tierra. Es decir, que la comunicación no verbal tiene como mínimo 7.200.000 años. Antes hubo 42 millones de años en los árboles, donde ya nos comunicamos. ¿No? Entonces la comunicación no verbal es la comunicación original. Escribe en un papel de 50 millones de años y pone abajo la cantidad de años que tiene el lenguaje articulado, que es 300.000 como máximo. Pero si pones 50 millones y abajo pones 300.000, te vas a dar cuenta que lo que predomina en la comunicación es lo no verbal. Inclusive cuando somos muy pequeños, desde el vientre de nuestra madre nos expresamos, obviamente sin utilizar las palabras. Desde que está el recién nacido, el bebé expresa su sensación de bienestar o confort o su malestar a través de movimientos del cuerpo. Entonces es la primera forma de comunicación. A lo largo de la historia, la comunicación no verbal ha ido evolucionando, pues en las primeras civilizaciones, como la cultura egipcia, mesopotámica, griega y romana, los primeros rastros de la comunicación no verbal se dieron por medio de las danzas. ¿Un gesto vale más que 1000 palabras? Por supuesto que sí. Un gesto podría simbolizar el subconsciente de una persona y a través de eso, si lo analizamos, podríamos conocer un poco más de lo que está pensando. El momento que hablas, el momento que lo dices, cómo levantas la mano, y también cómo lo interpretas también verbalmente también, ¿no? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuáles son nuestras expresiones y quizás nosotros podemos alegrar mucho más a la gente con una mirada o también ponerla de mal humor con algún gesto o incomodar, y a veces las palabras quedan sobrando. La mirada, la posición de nuestro cuerpo, el tono de nuestra voz, la risa, los silencios comunican nuestras intenciones. Yo me paro así, te empiezo a mirar así. Y tú no sabes cuál es mi intención, vas a sentir miedo inmediatamente, tu cuerpo va a secretar adrenalina, porque no sabes cuál es la intención. La mirada es una agresión. Tú nunca miras a los ojos, miras a los ojos en el momento que estás muy enamorada o enojada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa eso? No sé, ¡ay, qué lindo! ¿No? Sí. Y si no, cuando cedes la palabra, cuando estoy contando algo y te cedo la palabra, y en el momento de ceder la palabra miras a los ojos. Pero no se mira a los ojos todo el tiempo. La mirada es una agresión. ¿Quieres poner nervioso a alguien? Míralo así. Inmediatamente el tipo se va a empezar a poner nervioso, no va a saber lo que hace con su cuerpo. Es decir, todo lo que encierra la comunicación no verbal nos revela lo que realmente sentimos en determinadas circunstancias. Cuando tú mientes, tu cuerpo está diciendo la verdad. Ustedes se dan cuenta, las mujeres, ¿no? Cuando viene el tipo y dice, ¿cómo te fue? Bien. ¿Pero por qué viste esta tarde? No, estábamos así, ¿no? Y desvías la vista, o haces así, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, en realidad, el momento que te tocas la nariz, mentira. ¿No viste que los políticos están haciendo siempre así? En los años 80, el investigador en comunicación no verbal, Albert Mehrabian, sostuvo que cuando expresamos emociones y sentimientos, más del 90% de nuestra comunicación es de tipo no verbal. La emoción profunda, el afecto demostrado en un abrazo, en una caricia, en un beso. La madre no necesita sino mirar al niño, acariciarlo
Y ya con eso le está diciendo, en la forma como sostiene al bebé, por ejemplo, cuánto lo quiere, cuán importante es ese bebé para ella. Como lo afirman los investigadores, el cuerpo no miente. Es por medio del lenguaje no verbal que se delatan ciertas actitudes. Un claro ejemplo son los líderes políticos de la historia. The last 4 years, and the most important lesson I've learned is that you can't change Washington. Pero ¿qué papel cumple la comunicación no verbal en nuestra vida diaria? Las personas, para poder afirmar nuestra humanidad, para poder reconocernos como seres humanos, tenemos que sentirnos que somos objetos de amor. Y al ser objetos de amor no hay nada que pueda sustituir el afecto, que pueda sustituir el contacto de otro cuerpo. Todo el tiempo nos expresamos al dar un saludo, ir a buscar trabajo, exponer, conversar con los amigos, pues no importa tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. Presentándote para hacer un trabajo, si los tipos están bien adiestrados, miran más lo que hace tu cuerpo que lo que dice tu boca. Están esperando si tú estás tranquila, si estás cambiando permanentemente de posición, si miras hacia abajo, ¿no? Hay miles de gestos que te hacen sentir que esa persona al menos puede saber mucho de lo que se trata, pero es insegura, no está tranquila, ¿no? La comunicación no verbal es muy importante. Una sonrisa, un gesto con las manos, una sugerente mirada nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos y estar bien con todo nuestro entorno. Gracias al trabajo escénico podemos desarrollar habilidades comunicativas utilizando nuestro cuerpo. Hablamos de ejercicios de inteligencia grupal, en donde empezamos a comunicarnos con el otro a través de sentir la presencia, de acercarte, de alejarte, de mirarte de determinada manera, de cerrar los ojos y acercarte y solamente con el tacto o percibir la cercanía o alejamiento o el calor de la otra persona. Si bien la comunicación no verbal es la primera forma de comunicación del ser humano, en la actualidad las nuevas tecnologías ya forman parte de nuestra vida. ¿Crees que las redes sociales afectan la comunicación no verbal? El uso de las redes sociales dificulta las relaciones interespecíficas. De esta manera es que, por ejemplo, hoy en día en la sociedad de la juventud se ve muy usual ver que cuenten con tablet, celular o laptop, etc. Equipos electrónicos. Ya no vemos el punto pues que nosotros nos podemos comunicar directamente con nosotros mismos. Si estás con las redes, estás con los celulares, estás por el internet, ya prácticamente se va enfriando las cosas en ese sistema, ¿no? Es mejor entablar una conversación de una amistad, ¿no? Y hablar contigo, que es más humana, ¿no? Evidentemente, cuando tú te comunicas a través de ese sistema, estás borrando el 55% de la comunicación que es no verbal. Estás borrando el otro 38%, que es el tono de voz, es decir, te queda un 7%, que la mirada desaparece, nada te queda. ¿Cómo estás? Bien. Cuando yo quiero a alguien me gusta verlo, tocarlo, abrazarlo, sentirlo, no sé. Para mí la comunicación, aparte siempre ha sido así. Por su naturaleza, el hombre siempre necesitará comunicarse con sus pares, no importa los avances tecnológicos que se desarrollen en el futuro. Lo cierto es que un abrazo, un cariño en la mejilla, una mirada o una sonrisa nunca podrán ser reemplazados por la tecnología. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con el mes de la cultura afroperuana. El Ministerio de Cultura ha programado el Mes de la Cultura Afroperuana. Fuimos donde el director de Políticas para la Población Afroperuana, Owan Lai, para tratar este tema.
El Ministerio de Cultura celebra el mes de la cultura afroperuana. Cuando conversaba sobre el tema con Félix Casaverde, solía decir, ¿qué afroperuano y qué afroperuano? Yo soy peruano. ¿Cuáles son los fundamentos para sustentar la existencia de una cultura afroperuana? En realidad no solamente hablamos de una cultura afroperuana, hablamos de una cultura afrodescendiente. Hace ya algunos años, aproximadamente de la década del 2000, un conjunto de afrodescendientes en la región, en América Latina, decidieron que la forma para autoidentificarse étnicamente debía ser a través de la denominación afrodescendientes. Esto encierra varios principios adentro. La primera, el reconocimiento de la existencia de una ancestralidad africana, es decir, el producto de esta migración forzada de algunas personas desde el continente africano hacia las Américas para tener un trabajo de forma esclavizada. Sus descendientes hemos sufrido las consecuencias de ese proceso de esclavización a través de la negación histórica del ejercicio de un conjunto de derechos que no ha permitido la inclusión y el desarrollo de sus descendientes en las Américas, y por ello un proceso de discriminación estructural y simbólica que ha afectado el desarrollo de estas personas, no solamente en el Perú, sino también en todo el continente americano, más de 200 personas que se autoidentifican como afrodescendientes, ¿no? Y por otro lado, la existencia de un conjunto de elementos culturales comunes que unifican a toda esta diáspora africana en las Américas, y uno de sus principales rasgos más característicos es esta idea de familia extendida entre los diferentes grupos culturales de los afrodescendientes en Colombia, Brasil o en el mismo Ecuador o en algún otro país de la América. ¿Qué significa la idea de familia extendida? La familia extendida es algo que para muchos es una idea que casi no se comprende, pero cuando dos afrodescendientes nos vemos en una calle y nos cruzamos, a mí que me ha pasado estar en otro país y ver a otra persona que yo la identifico como mi par, tenemos signos de reverencia y saludo entre uno y otro. Probablemente de ahí nace el tema del tratamiento que se suelen dar. Vamos, familia. Por supuesto, es como uno de los rasgos característicos. Muchos de los afroperuanos hoy, cuando nos vemos, tenemos esta sensación de familia y nos llamamos primos unos a otros, sin que esto sea necesariamente un lazo de sangre, sino más bien es un lazo de afinidad, una línea de parentesco que se genera de forma natural. Un lazo cultural más o menos. Correctamente. Y yo pensaba, cuando se habla de afrodescendientes, no podemos decir lo mismo de los asiáticos, por ejemplo, asiáticos descendientes, porque entre los japoneses, los coreanos y los chinos, por mencionar a las tres nacionalidades más marcadas, no hay nada que se les parezca. Tienen trayectorias, digamos, históricas y culturales diferentes, ¿no? Hay que recordar que el proceso esclavista colonial marca para los diferentes esclavizados y sus descendientes un proceso único, que no es vivido por las migraciones asiáticas en el Perú. Es un proceso muy diferente, ¿no? Y por eso creo que sí hay la posibilidad de tener este corpus cultural en toda la diáspora africana, como se denomina este proceso de migración, y los diferentes afrodescendientes en la región, en las Américas, tienen este cuerpo conjunto que tiene un hecho que es el punto central, el proceso de la esclavización, ¿no? Y por ende los impactos que este ha significado no solamente para los primeros esclavizados, sino también para sus descendientes. Pero hubo un acercamiento entre los chinos culíes cuando llegaron con las poblaciones descendientes de africanos, porque hay muchos pueblos, Acarí por ejemplo, hay mucha relación familiar, se formaron muchas familias entre chinos y afrodescendientes. Sí, y Cañete también es otro punto importante para ver este punto de encuentro entre diferentes grupos étnicos. Hay algo muy singular, porque en el Perú los procesos de llamados como mestizaje o de relaciones interétnicas es muy fuerte en el Perú, cosa que probablemente no encontramos en el mismo nivel que en el peruano en otros países donde la presencia afrodescendiente es también grande, como por ejemplo Colombia, Ecuador o el Brasil.
En el Perú los procesos de relaciones interétnicas ha sido también una estrategia de los afrodescendientes para disminuir los impactos negativos que la discriminación estructural y simbólica ha generado en estas. Y para incorporarse también a la sociedad, ¿no? Exacto. Decía el sociólogo José Pepe Luciano que había un proceso de desestructuración hacia adentro a fin de poder integrarse de mejor forma a la comunidad nacional. ¿Y ahora cómo se dan esas relaciones entre los descendientes? Hoy hay procesos que siguen siendo similares, ¿no? Hoy las y los afroperuanos seguimos manteniendo estos procesos igual de relaciones interétnicas. Hoy, digamos, poder hablar de una cultura que es 100% pura es casi imposible, ¿no? La dinámica mundial y la globalización ha cambiado mucho las formas de interrelacionarnos unos con otros, pero aún seguimos manteniendo nuestra esencia, ¿no? Rasgos que son típicamente culturales de un grupo cultural y otro. ¿Hay algún estudio acerca de cuál es el origen de los africanos que llegaron al Perú, es decir, de diferentes grupos étnicos o países? Hay un conjunto de historiadores. Yo diría que la historiografía en el Perú tiene un gran acento cuando estudia a los primeros esclavizados en el Perú y también a sus descendientes. Tiene un proceso muy fuerte en la historiografía, justamente en la historia en la época colonial. Y hay varios historiadores que ya han venido descifrando, digamos, algunos de los lugares en los cuales llegaban estos primeros esclavizados, ¿no?, al Perú. De hecho, hay algunas cosas que son un poco complejas porque recuerden que estos llegan primero a los centros de hispanización y luego de ahí son distribuidos a los diferentes lugares, ya sea digamos, a las capitales del virreinato, a las diferentes capitanías, ¿no? Sin embargo, hay sí estudios que vienen poco a poco profundizando para ver el origen de estos primeros esclavizados y luego poder desentrañar, digamos, este conjunto de ideas, culturas. ¿Cuánto de todo eso se va a tratar en estas reuniones que ustedes están organizando por este mes de la cultura afroperuana? En el mes de la cultura afroperuana tenemos más de 40 actividades articuladas entre instituciones de la sociedad civil, entidades públicas y también gobiernos regionales y organizaciones de cooperación internacional. Creo que uno de los puntos más importantes que tendremos para hablar justamente sobre este tema en la cultura y el significado que tiene la presencia afrodescendiente en el Perú desde los siglos XVII al siglo XX será la presentación que tendremos el día 12 de junio a las 6:30 de la tarde en el Museo Nacional de Historia, Antropología y Arqueología del Perú en Pueblo Libre, donde presentaremos el libro editado por el Ministerio de Cultura y escrito por los historiadores Maribela Relucea y Jesús Cosamalón, donde mostrarán la presencia afrodescendiente durante los siglos XVI al XX, ¿no? Un libro en el que piensa que es un relato sobre la presencia en el Perú de esta población y cómo ha ayudado a transformar y a construir la nueva cultura peruana y cómo las y los afrodescendientes se han convertido en intermediadores sociales. ¿Qué expresiones de los afrodescendientes se van a mostrar? El 4 de junio, que es el Día de la Cultura Afroperuana, el Ministerio de Cultura tendrá una ceremonia donde reconocerá el aporte de 3 personas o 3 personalidades como personalidades meritorias de la cultura. Hablamos de Milagros Carazas, investigadora y especialista en literatura peruana y que ha contribuido mucho con sus investigaciones a entender al sujeto afroperuano en la literatura. También reconoceremos a Martín Alvarado, fotógrafo y documentalista, que probablemente sea una de las personas que tiene una del banco de datos más grande sobre las expresiones culturales en el Perú y por supuesto también de expresiones culturales afroperuanas. Y por último también reconoceremos a Santiago Coco Linares, ¿no? Guitarrista, sí, claro, arreglista, director musical e importante para la cultura musical peruana, ¿no? O sea, trasciende mucho más su afroperuanidad, sino más bien su importancia en la cultura nacional peruana y cómo también sus arreglos y su música ha transformado la cultura. Eso es uno de los aspectos principales que creo que debemos resaltar. Y por otro lado tendremos también la declaratoria de
el distrito de Saña como repositorio vivo de la memoria colectiva, porque el Ministerio de Cultura reconoce que la localidad de Saña ha podido mantener la historia, la memoria, las tradiciones y la herencia cultural afrodescendiente en esta región. Gracias, muchas gracias. El Ministerio de Cultura ha programado el Mes de la Cultura Afroperuana. Fuimos donde el director de Políticas para la Población Afroperuana, Owan Lai, para tratar este tema. El fotógrafo Martín Alvarado, o Fotero, como lo llaman al interior del país, ha publicado su primer libro, Marcados de Fiesta, que reúne más de 15 años de trabajo registrando imágenes de las fiestas del Perú. Hace 25 años empecé con la fotografía deportiva. Dije, nunca hay que dejar a la cámara, ¿no? Empecé a viajar con ella y yo sí puedo dar gracias a Costumbres, porque gracias al programa he podido graficar y plasmarlo en este libro, ¿no? Cuando ya empieza mi labor de fotógrafo, lo primero que hago es entablar una relación con la persona, digamos. Y el momento cuando siento que la persona ya me sonríe, dije, este es el momento. O sea, yo ya puedo ingresar, digamos, a su casa, porque lo primero que se pide a un fotógrafo es el respeto hacia la persona o el objeto que vayas a fotografiar, ¿no? No me fijo en la luz, no me fijo, digamos, que si la señora está feliz, alegre, llorando. Lo que yo grafico es el instante, porque sé que ese instante no se va a volver a repetir nunca más. Puede ser de que tú estás ahorita, digamos así, y das un giro para allá y es otra historia. Y eso es lo que yo más me dedico, a capturar el instante, a capturar la sensibilidad de la gente, a capturar sus emociones. Unos se meten a la fotografía periodística, otros a la fotografía deportiva, otros a la de bodas, otro se va a la aventura, pero había algo de que no se mostraba, que era la costumbres en sí en el Perú, porque siempre se hablaba del Machu Picchu, siempre veías a Machu Picchu, siempre veías el río Amazonas, siempre estampas nada más, o veías las grandes fiestas patronales que era la Semana Santa de Ayacucho, San Juan en la selva, la Marinera en el norte, el Coyuriti en el Cusco, pero de ahí para de contar. Tendré un archivo fotográfico de más de 1 millón de fotos del Perú hablando, pero del Perú o de este país del otro lado, no el artístico, digamos, sino tal como tú lo ves es cuando vas a un pueblo, ¿no? Con su olla con hollín, con su pared un poco sucia, a los señores tal como se visten, no arregladitos para el momento. Es el otro Perú que yo quiero, es el otro Perú que es real y es el otro Perú que yo estoy mostrando en mi libro, ¿no? Mi relación no termina cuando me despido de ellos. Ahora con esto, yo siempre he dicho un mal necesario del Facebook, siempre estoy conectado con ellos. Es más, han ido a mi presentación del libro y estoy feliz con ellos porque siempre hay esa relación. Es más, a veces me dicen, oye, ¿por qué no vuelves a mi pueblo? Porque ya hemos rescatado tal cosa para que lo grafiques. O sea, y eso te da de que ellos están muy agradecidos con el trabajo que uno hace, ¿no?
Polivalencias es la segunda muestra colectiva curada por Jorge Villacorta dentro de la programación especial por los 20 años de la Galería Lucía de la Puente. Se trata de una exposición que reúne a una docena de artistas que ha contribuido a generar un perfil finamente crítico y lúdico en el arte contemporáneo peruano. Esta combinación es la que marca el diferencial de la galería en cuanto a las propuestas innovadoras que presenta, la mayoría en una línea neoconceptual o caracterizada por conceptos constructivos. Los artistas en esta colectiva son creadores de obras que pueden ser objeto de aproximación desde diversos ángulos y marcos de la lectura, sin que pueda decirse que haya una definición categórica para su trabajo. ¿Qué ocurre cuando se conjugan lapsus freudianos con mitos o cuentos de hadas? Por adelantar una idea, Hansel y Gretel ante la aparición de la Virgen Vaginal o los mismos personajes ante la Venus nacida de un beso de moza son algunos nombres de las piezas exhibidas que en sí revelan una dicotomía temática que solo es sobrepasada por la fuerza con que Alejandro Ortiz construye la forma humana y su color catártico en Dédalo. Habrá un lugar con nuevos colores, es la tercera muestra individual de Ortiz, quien es reconocido por su destreza para amalgamar una apreciación de la pintura clásica con una especie de sincretismo local. Quimeras es la nueva muestra de Alina Canciani, que exhibe Bu Galerías, conformada por un conjunto de 7 piezas de bronce de mediano formato y la instalación de una célula embrión suspendida del aire. Estas esculturas son representaciones de formas y seres híbridos entre lo animal y lo vegetal, donde la escultora les otorga una existencia real al observarlas como especies que viven de la luz solar y de cómo la necesidad de alimentarse ya no condicionan su existencia en el planeta. Con estas quimeras, Alina reingresa en el reino animal para investigar la relación criatura-entorno, donde al requerir solo luz y agua, les otorga una vida en paz aún más larga al haber sido estos seres fantásticos fundidos en el metal permanente, el bronce. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. Hombres Buenos. Arturo Pérez Reverte entrega esta nueva novela de casi 600 páginas ambientada a finales del siglo XVIII, cuando 2 miembros de la Real Academia Española recibieron el encargo de sus compañeros de viajar a París para conseguir de forma casi clandestina los 28 volúmenes de la enciclopedia d'Alembert Diderot, que estaba prohibida en España. Nadie sospecha de la sucesión de intrigas que iban a enfrentar. Perú Integral Bicentenario, Civilización, Territorio, Nación, República, Horizonte Programático de la República de Ciudadanos. El congresista Manuel Dagmar Egoaguirre ha publicado este libro, cuyo contenido, dice, abarca el perfil ecológico básico y tiene como trasfondo toda la historia del Perú, en especial del período del Bicentenario 1821-2021. Su temática tiene relación directa con el periodo que transcurre desde los años 70 del siglo pasado hasta la actualidad. Maestra Vida, revista cultural que trae un amplio homenaje al entrañable Juan Ramírez Ruiz, poeta chiclayano prematuramente desaparecido. Estudios y testimonios de Paolo de Lima, Óscar Málaga, Pepe Rosas, Vladimir Herrera, una entrevista de Juan Ojeda y otra del desaparecido crítico Wolfgang Lustig, y un par de vueltas por la realidad, es decir, su poesía, por supuesto. Hay además una larga selección de poesía del Bicentenario de poetas de distintas generaciones, también poesía joven ecuatoriana. El próximo número nos dice que estará dedicado a la poesía quechua. Aportes para un mapa cultural de la música popular del Perú, último libro publicado por Manuel Acosta Ojeda muy pocos días antes de su dolorosa partida. En los barrios pobres y en los callejones tuve la suerte de conocer, de ser amigo y hasta de cantar con criollos nacidos a finales del siglo XIX, tales como Miguel Almenerio, los hermanos Augusto y Elías Ascuez, y Manuel Quintana, el Canario Negro. Y así,
de esta manera coloquial, nos regala partes entrañables de su vida. Cholos, negros y blancos pobres, cantamos y lloramos en Surquillo, Barrios Altos, Breña y siguen firmas. Gracias, maestro. Las últimas del programa. Hasta el miércoles 17 continúa la quinta semana del cine francés, organizada por la Embajada de Francia y el Centro Cultural de la Universidad Católica, en la sala del mismo Centro Cultural y en la sala VK del Larcomar. Este año el festival dura 2 semanas y presenta 22 películas de diferentes géneros, incluyendo el documental Fifi Grita de Alegría y 2 films de animación, Mi mamá se fue a América y se encontró con Buffalo Bill y Aya de Yupugong. Programa completo lo encontrarán en la página web www.ambafrance-p.org y al Facebook Embajada de France o Perú. El Centro Cultural Británico presenta los viernes de junio un ciclo de poesía y narración desde las 7:30 de la noche. El viernes 12 estarán Cecilia Podestá, Karina Valcárcel, Laura Rosales, Blanca Segura, Karen Luis, Girón Bellavista 531 o Malecón Balta 740 Miraflores. Entrada liberada. Cine Bajo las Estrellas presenta en Miraflores Festival de Cine Español a las 7 de la noche con ingreso libre. Los jueves en el Parque Reducto número 2, esquina Avenida 15 de enero con Ramón Ribeiro. El 11 va 7 Vírgenes de Alberto Rodríguez, el 18 Soldados de Salamina de David Trueba y el 25 7 Mesas de Billar de Gracia Querejeta. Los martes se repiten en el Centro Comunal Santa Cruz, calle Mariano Melgar 247 Miraflores. Y esto fue todo por hoy. Gracias, amigos, por la atención. Esperamos que tengan ustedes un buen fin de semana. Con nosotros será hasta el siguiente programa.